Shalom. En esta ocasión vamos a estar viendo la relación entre los padres y los hijos. El libro de Proverbios en el capítulo 10, verso 1, nos dice las parábolas del rey Salomón. Mishle Salomón. El hijo sabio alegra al padre y el hijo necio es tristeza de su madre. El libro de Proverbios normalmente se divide en tres partes, del capítulo 1 al 9, la segunda parte del capítulo 10 al 24 y la tercera parte del capítulo 25 al 31. En este capítulo 10, que corresponde a la segunda parte, se enfoca en máximos de conducta y nos muestra el balance que existe entre dos maneras de conducirse, positiva y negativamente. En cuanto a lo positivo, el buscar la excelencia, que podamos hacer lo que está en nuestra parte, nuestras fuerzas para ser excelentes en todo lo que hagamos. El capítulo 10 también hace un énfasis en lo que es la parte negativa y las consecuencias que vienen a nuestra vida por no cumplir con la excelencia en el aspecto positivo. La pregunta es, ¿por qué es el padre quien se goza de ver que su hijo adquiere sabiduría y no es la madre quien se regocije? Pues el versículo dice, el hijo sabio alegra al padre y el hijo necio es tristeza de su madre. En este proverbio, el padre es quien se regocija de ver la sabiduría que tiene su hijo, más en contraste, nos dice el rey Salomón, el hijo necio es tristeza de su madre. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual el padre puede regocijarse y no la madre? A menudo es el padre de familia quien percibe la sabiduría en el carácter del hijo. La necedad en el hijo, por otro lado, no se percibe en su comportamiento con claridad, sino hasta cuando la figura paterna ya no está supervisándolo. En ocasiones es cuando el padre fallece, que ya no tienen la autoridad en casa y los hijos necios comienzan a mostrar ese carácter negativo y por consecuencia traen grande tristeza a su madre. Cuando el padre de familia trae con él a su hijo a los lugares de estudio, como a los Beit Midrash, vienen ellos y estudian la palabra del Eterno. Y ahí el padre puede ver cómo el hijo aprende y se esfuerza en adquirir sabiduría. Mientras que cuando el hijo no quiere venir, no obedece, o la madre en su grande amor y paciencia por los hijos, en sus entrañas de misericordia, le pide al padre que mejor se quede en casa el muchacho. Lo que ocurre en estas circunstancias es que cuando el hijo se queda en casa, desperdicia su tiempo y muchas veces es causa de tristeza a la madre. Por lo tanto, la adquisición de sabiduría en el hijo es por la instrucción que recibe de su padre. Es la obligación del padre, es nuestra responsabilidad como padres que nuestros hijos sean apegados a la palabra del Eterno y puedan construir en su carácter todos los aspectos de humildad, sabiduría, misericordia, entendimiento, los valores que requieren que un hijo pueda ser imitador del Padre y por ende que todos imitemos a nuestro Padre que está en el cielo. Por lo contrario, el hijo necio es la excesiva tolerancia que a veces las madres tienen por los hijos. Y esta tolerancia o esta entraña de misericordia que a veces no es bien administrada por la madre en cómo se maneja en su relación con los hijos, es la razón por la que ellos abusan de esta protección y no permiten muchas veces las madres que el padre reprenda al hijo como debiera hacerlo. Y es la misma madre quien cosecha el fruto de su excesivo amor por el hijo cuando éste desgraciadamente termina desviándose del camino. Es la madre quien más invierte en el hijo, su esfuerzo, su paciencia, su amor, su dedicación. Y es ella quien desgraciadamente paga las consecuencias cuando el hijo termina siendo necio y muchas veces malagradecido. Pero cuando el hijo es sabio y es humilde, es un deleite para tanto el padre como la madre. Tenemos aquí el ejemplo del rabí Yehoshua ben Hananía. El rabí Yehoshua pertenece a la generación después de la destrucción del santuario, que fue destruido el templo por los romanos alrededor del año 70. El líder de esta generación
o sea, el rabino de este rabí, Yehoshua ben Hananía, fue el rabino Yohanan ben Zakkai. Y de acuerdo a lo que nos dicen los escritos mishnaicos, dice que en el tratado Abot, que se llama Los Padres, el rabí Yohanan ben Zakkai tenía 5 discípulos. Uno de ellos era el rabí Eleazar ben Hircanus, quien a propósito fue el más grande también de la generación, y no solo eso, era creyente en el Mesías Yeshua. El siguiente que nos da la lista es precisamente de quien vamos a hablar, el rabí Yehoshua ben Hananía. Número 3, el rabí Yosef HaKohen, el rabí Yosef el Cohen. Y número 4, el rabí Shimon ben Natanael. Y por último, el rabí Eleazar ben Arak. Pero el número 2, el rabí Yeshua ben Hananía, quien fue discípulo de los 5 más importantes de esa generación, la generación de la destrucción del santuario, del rabí Yeshua ben Hananía, solía decir su rabino, el rabí Yohanan ben Zakkai: bienaventurada es la mujer que te dio a luz. Esta era la frase que el rabí decía acerca de su discípulo. Cuando su madre estaba encinta, nos narran los historiadores, ella solía caminar por las calles, y cuando ella veía una casa de estudio, que en hebreo le llamamos Beit Midrash, ella entraba al Beit Midrash y le decía a los sabios: ¿podrían por favor orar para que mi hijo llegue a convertirse en alguien tan sabio como ustedes? El rabí Dosa ben Jarquinas, quien era de los rabinos que enseñaban en ese tiempo cuando la madre del rabí Yehoshua ben Hananía entraba a las casas de estudio, el rabí Dosa decía: recuerdo que su madre los solía traer a la sinagoga para que los oídos de esta criatura se anclaran en las palabras de la Torá. La Torá son los 5 libros que el Eterno le dio a Moshe que escribiera: el libro de Bereishit, que es Génesis, Shemot, Éxodo, Bereishit, Shemot, Vayikra, Levítico, Bamidbar y Devarim. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y esos son los 5 libros que le llamamos la Santa y Bendita Torá. La madre traía al pequeño para que escuchara las palabras de los sabios de Israel cuando venía al Beit Midrash. Y los sabios suelen decir acerca del rabí Yehoshua ben Hananía, dicen: él estuvo tan apegado a la Santa y Bendita Torá, a la Santa Escritura, desde el vientre de su madre hasta estar en la cuna. Y aun cuando estaba en la cuna y después que fue creciendo, la madre lo traía para que escuchara a los estudiosos de la Torá. Y de esa manera, del vientre a la cuna y de la cuna a la casa de estudio, el rabí Yehoshua creció, impregnado de la sabiduría de la Santa y Bendita Torá. A él se le reconocía como un joven perteneciente al Beit Midrash, a la casa de estudio. No existe, por lo tanto, mayor elogio que el que decía el rabí Yohanan ben Zakkai acerca del rabí Yehoshua ben Hananía. Dice: bienaventurada es la madre que te dio a luz. Y no existe mayor elogio para una madre sino escuchar que ella es bienaventurada por la excelencia de la conducta de sus hijos. También en segunda de Juan, Beit Yohanan capítulo 1, segunda de Juan capítulo 1, dice la escritura: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a los cuales yo amo en verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Mucho me he gozado, porque he hallado que tus hijos, que andan en la verdad, como nosotros hemos recibido el mandamiento del Padre, y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino aquel que nosotros hemos tenido desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Pero aquí el Shliach, el enviado, Yohanan o Juan, está diciéndole a la señora elegida, ya sea que se esté dirigiendo a una mujer en particular o a la congregación o a la quejilá, diciendo que los hijos en verdad de esta señora, ya sea una mujer o una congregación, una quejilá, en realidad caminan en la verdad, y es un regocijo ver que los hijos caminan en la verdad. Volvemos a la pregunta: ¿por qué el rabí Yohanan ben Zakkai elogia a la madre del rabí Hananía y no al padre?
¿Cuál es la razón por la cual se elogia a la madre y no al padre? Muchos comentaristas deducen que la influencia de la madre sobre el hijo es constante y crucial en su desarrollo. El tratado Eduyot en el Talmud, en el capítulo 2, verso 9, afirma que la belleza, la fuerza, la riqueza, la ciencia y largos días de vida dependen del lado del padre, del ejemplo del padre, de la conducta del padre, mientras que las cualidades del alma y del carácter, estas se heredan de parte de la madre. El libro de Proverbios capítulo 15 en el verso 20 también nos dice: el hijo sabio alegra al padre, mas el hombre insensato hace de su madre una persona despreciable. ¿Por qué es la madre quien recibe el golpe de la negatividad del carácter de su hijo? ¿Por qué no dice el rey Salomón en Proverbios 15:20? El hijo sabio alegra a su padre, mas el hombre insensato, el hijo sabio alegra a su madre, mas el hombre insensato hace que su padre sea despreciable. Si sobre el padre recae la responsabilidad de instruirlo en la escritura, ¿por qué razón es la madre quien recibe la negatividad del carácter de su hijo y no el padre? Es una pregunta muy importante. Esto podemos analizarlo en el contexto de la responsabilidad de procrear. De acuerdo a la santa y bendita Torah en la escritura, la responsabilidad de procrear recae principalmente sobre el varón. A la mujer no se le atribuye esta responsabilidad. Ella, por lo tanto, es libre de contraer matrimonio, si ella así lo desea. Si ella no lo desea, no está obligada a contraer matrimonio. Pero por su lado, el hombre, él sí está obligado, pues la escritura dice: no es bueno que el hombre esté solo. Para que el hombre tenga esta bondad de la bendición del Eterno sobre su vida, tiene que encontrar una mujer y poder pedirle que si ella está dispuesta a casarse con él y formar una familia. La mujer tiene el derecho de decir si me caso o no me caso con él o con quien ella quiere. Pero de acuerdo a la escritura y sus mandamientos, es responsabilidad del varón encontrar una esposa. Y de acuerdo a lo que dicen los sabios de Israel y nos dice la escritura, quienes encuentra una esposa encuentra el bien, porque no es bueno que el hombre esté solo, por el contrario, es bueno encontrar una compañera. En este contexto, el varón debe cumplir con su responsabilidad. Y si los hijos resultan ser impíos, que el Señor no permita que esto suceda con nuestros hijos, pero si los hijos resultan tener una conducta impía, aún así el padre está cumpliendo con el mandamiento de engendrar. Pero si se conducen con justicia, será un grande gozo para su padre. Por su parte, la madre no tiene ningún consuelo si los hijos le resultan pecadores y holgazanes, ya que la obligación de procrear no existe para ella. Ella concibe por amor al Eterno y por amor a su esposo, pero ella no concibe porque sea un mandamiento para ella la concepción o el traer hijos al mundo. Por lo tanto, el dolor de una madre es doble al notar que sus hijos son impíos y pecadores, porque el gozo de la madre es que, aunque ella no tiene la obligación de traer hijos a este mundo, no es su mandamiento casarse, para ella es un regocijo ver que al hijo que engendra se convierte en una persona de buena conducta y que es de bendición, tanto para la comunidad, para su familia, para la nación entera. Pero cuando los hijos son justos, ella tiene paz, ya que sin ser su obligación de procrear, su gozo es tener paz viendo a sus hijos caminar en justicia. Ya que la meta de su matrimonio es ser feliz con su esposo y engendrar hijos virtuosos, no tiene la obligación, como ya mencioné anteriormente, de casarse solamente para engendrar o perpetuar la especie, porque no es de ella el mandamiento de engendrar o de perpetuar la especie, sino que la obligación de ella es aceptar casarse y ser feliz con el varón que le pide que contraiga matrimonio con ella. Pero si ella quiere, ella puede permanecer soltera. Y cuando el hijo excede en sabiduría y en bondad, entonces se exalta a la madre. Y por eso el rabí está diciendo acerca de las características de su alumno, del rabí Hananía, dice: bienaventurada la mujer que te dio a luz,
pues la plenitud de esta mujer se ha cumplido dando a luz a alguien que es excelente. Y en el mundo debemos elogiar a la madre que ha logrado que su hijo sea excelente, ya que la meta del padre era en su contexto básico ante el creador de procrear. Y la madre es quien toma la decisión de entrar en casamiento y concebir a tan excelente hijo, y por eso ella es digna de ser exaltada. Bienaventurada es la madre del rabí Yehoshua ben Hananía. En el caso de nuestro Mesías, Yeshua, hay una oración que Miriam, la esposa de Yosef, la madre de Yeshua, ella hace en el libro de Lucas, capítulo 1, dice: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en el Elohim de mi salvación, porque miró la bajeza de su sierva, porque he aquí que desde ahora me dirán: bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, y santo es su nombre, y su misericordia de generación a los que le temen. Hizo valentía con su brazo, esparció a los soberbios del pensamiento de su corazón, quitó a los poderosos de los tronos y levantó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Recibió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia. Aquí podemos ver en estos versículos una oración, como un poema, un canto que hace Miriam, la madre de el Mesías, Yeshua, diciendo que de aquí en adelante me van a decir bienaventurada todas las generaciones. Y cómo no, habríamos de llamarla feliz, dichosa o bienaventurada, pues de su vientre vino aquel que trajo salvación a toda la humanidad. Qué excelente hijo vino a traer Miriam a este mundo, que cuando el ángel Gabriel viene y le dice: salve, bienaventurada, porque aquí que el poder del Altísimo vendrá sobre ti, y el santo ser que se formará en tu vientre, le llamarás su nombre Yeshua, que significa Salvador, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El ángel nota la cualidad que el Eterno vio, bendito sea él, en esta joven virgen, para poder utilizar el vientre de ella para que trajera a esta humanidad el Salvador Yeshua, cuyo nombre es el que salva. Él es el Salvador. Su nombre es Yeshua Hamashiach, Yeshua el Mesías. Y qué bienaventuranza hay en Miriam, que ella puso su cuerpo, puso su vientre. Ella, con su matrimonio con Yosef, podría haberse negado a ser esposa de Yosef. Mas, sin embargo, ella aceptó. ¿Por qué aceptó? Porque la obligación de Yosef en este caso es procrear, aunque el Mesías no viene a ser hijo biológico de este joven piadoso llamado Yosef, mas sin embargo, esta joven virgen de nombre Miriam es llamada bienaventurada porque le plació al Eterno que del vientre de ella naciera el justo, el Salvador de la humanidad. Cuando Yeshua caminaba enseñando a sus discípulos a orar, la multitud, al escuchar su enseñanza, veía cómo él sobrepasaba en su manera de hablar a todos los justos de su generación. En este capítulo 11 del libro de Lucas, primeramente vienen los discípulos y le piden al maestro que les enseñe a orar. Y él está enseñándolos a orar, les enseña el Padre Nuestro, dice el capítulo 11. Y aconteció que estando él orando en un lugar, cuando terminó uno de los talmidim, le dijo: Adón, Señor, enséñanos a orar, así como también Yohanan o Juan enseñó a sus talmidim, a sus discípulos. Y él les dijo: cuando ustedes oren, digan: Padre nuestro, Avinu Shebashamayim, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que venga tu reino, y que sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Y no nos permitas entrar en la tentación, mas líbranos del maligno. Y también les dijo: ¿quién de ustedes,
tendrá un amigo e irá con él a la medianoche y le dirá, amigo, basta, préstame 3 panes. Comienza a darles una parábola acerca de lo que es importante desarrollar en nuestra conducta. Más adelante comienza a librar a personas de la aflicción de espíritus y la gente le comienza a acusar que no es por el dedo del Eterno que él hace estos milagros y él les reconviene y les dice, si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo estará en pie en su reino? Porque si dicen que en su nombre de él yo echo fuera a estos espíritus, pues si yo los echo en el nombre de él, sus hijos, en nombre de quién los echarán fuera, por lo tanto, ellos serán sus jueces. Mas si por el dedo del Eterno echo yo fuera estos espíritus, ciertamente el reino del Eterno ha llegado a ustedes. Más adelante sigue él hablando todas estas maravillas y le dice a la comunidad que lo escucha en el verso 23, el que no está a mi favor es contra mí y el que conmigo no recoge, desparrama. Dice entonces una mujer que estaba entre la compañía, verso 27, levantando la voz, le dijo, bienaventurado es el vientre que te trajo y los pechos que mamaste. Y la respuesta del Mesías es, al contrario, más bienaventurados son los que escuchan la palabra del Eterno y la guardan. Esa es la respuesta del Mesías. Y es sumamente importante, porque si el rabí Yohanan ben Zakkai dice de las cualidades del rabí Hanina, que bienaventurada es la madre que le dio a luz, exaltando la educación que esta piadosa mujer hizo al traer a su hijo desde pequeño a la casa de estudio para que sus oídos se establecieran en la verdad de la santa y bendita Torá, de la santa y bendita Escritura. Y si por el esfuerzo de una mujer en este mundo, el rabí Hananía es tenido como uno de los grandes de su generación, cuando esta mujer escucha al Mesías hablando y diciéndole, bienaventurado el vientre que te trajo, haciendo alusión a lo que el rabí hace de su discípulo, entonces podemos entender la frase que dice el Mesías, al contrario, bienaventurados los que escuchan la palabra del Eterno y la ponen por obra. En otras palabras, cuando el Mesías está diciendo esto a la multitud, está tratando de decir que quienes engendran obras de justicia son superiores aún a su propia madre, Miriam, quien dio a luz al Salvador del mundo. El Mesías, por lo tanto, espera que personas como usted y como yo podamos ser llamados bienaventurados, como es llamada la madre del rabí Hananía. ¿Por qué podríamos ser llamados bienaventurados? Porque amamos la palabra del Eterno. Porque al igual que una mujer que no está obligada a casarse, nosotros también no estamos obligados, podemos seguir en nuestra impiedad, mas sin embargo, cuando entendemos que hay un galardón y que hay un amor que el Mesías ha venido a traer a nosotros en nuestros corazones cuando cumplimos sus mandamientos, entonces somos llamados bienaventurados. Y le seguía una grande multitud del pueblo y de mujeres, las cuales le lloraban y lamentaban. Mas Yeshua, vuelto a ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes mismas y por sus hijos, porque aquí que vendrán días en los que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no engendraron y los pechos que no criaron. Y entonces comenzarán a decir a los montes, caigan sobre nosotros, y a los collados, cúbranos, porque si del árbol verde hacen estas cosas en el seco, ¿qué se hará? En otras palabras, no engendrar hijos impíos es también una bienaventuranza. Shalom.